Alejarse de Dios nunca nos va a traer nada bueno. ¿Por qué esperar hasta perderlo todo? ¿Por qué esperar hasta tener amargas consecuencias para volver en sí y volver a Dios? En la Biblia hay una historia del hijo pródigo que tiene varios propósitos. Esa historia es una historia que habla de un hijo que le pidió a su padre su herencia estando el padre todavía vivo, lo cual no dejaba de ser una afrenta a su papá. Es como diciendo: no me importa si te murieras, yo lo que quiero es vivir mi vida. Y el padre pues amorosamente le repartió sus bienes. Este hijo se fue y lo malgastó todo viviendo perdidamente. Cuando se le acabó y este hijo tenía tanta hambre que no tenía ni quien le diera de comer, se fue a arrimar a uno de los hacendados de esa tierra donde él se había ido lejos de su papá. Él le daba de comer a los cerdos, ese era su trabajo, un trabajo humillante, y él deseaba incluso comerse la comida de los cerdos y nadie le daba. Estaba pasando quizás tiempos de miseria, tiempos difíciles, lo había perdido todo, lo había malgastado todo, y volvió en sí a la casa de su padre y dijo: voy a regresar, me voy a arrepentir, le voy a decir que me reciba como uno de sus criados, porque hasta los criados de mi papá viven mejor que lo que yo estoy viviendo. Y uno de los propósitos de esa historia es ver cómo el hermano mayor del hijo pródigo se molesta, y cómo a veces los cristianos podemos ser personas religiosas que nos molestamos cuando la gracia de Dios recibe al pecador y lo restaura. Cómo nuestro orgullo religioso puede estorbar a veces la obra misericordiosa de Dios. Pero otro de los propósitos del hijo pródigo es que nos demos cuenta que lejos de la casa del Padre nunca vamos a tener nada bueno, que el mundo te ofrece placeres, pero son una ilusión, que tarde o temprano esa ilusión va a terminar y que todo lo que el mundo ofrece va a acabar en tragedia. Hablaba con uno de mis hijos, a quien le gusta muchísimo la música. Dios le ha dado talentos musicales. Casi sin ir mucho a clases de música, él ha aprendido a tocar todos los instrumentos musicales. Y entonces, lógicamente, pues le llama la atención la música. Y muchas veces no necesariamente es música cristiana la que él ha escuchado para ver cómo hacen la batería, para ver cómo hacen el piano. Pero juntos, aprovechando que él estaba escuchando alguna música en su Spotify, me detuve con él y empezamos a examinar la letra de algunas de estas canciones. Y vimos que no eran cosas que agradan a Dios y que no eran cosas que edifiquen. Y entonces me decía: papi, pero es pecado oír música del mundo. Y yo le decía: bueno, mira, no te trae nada bueno, mira de lo que habla. Investiguemos un poco cómo terminaron las vidas de estos artistas, de estos músicos, de estos cantantes, de estas bandas, de estos grupos. Y empezamos a ver un caso y el otro y el otro. Bueno, para no cansarlos, terminamos viendo que quizás unos 7 ejemplos de personas que se terminaron quitando su propia vida, porque el mundo les dejó de satisfacer, les dejó de llenar, porque no tenían propósito, porque no le hallaban sentido a la vida, porque después de drogas y desenfreno y de eso que el mundo le llama libertad, ellos se dieron cuenta que no había nada, que eso es vacío, que no hay más allá que simplemente vivir el momento. Y entonces mi propio hijo se dio cuenta cuando llegamos a una canción de un grupo llamado Queen, y él se dio cuenta que esa canción, la Rapsodia Bohemia, lo que narra es un pacto que este hombre hizo con el diablo y cómo después el diablo lo traicionó, y narra unas cosas horribles la letra. No sé si alguna vez la he escuchado. Tomó él la firme decisión, Dios le puso a él la convicción desde niño de no volver a escuchar música del mundo, de no volver a escuchar ese tipo de bandas y ese tipo de letras, que su mensaje y su ejemplo no lleva nada bueno. Pero ¿por qué muchos cristianos somos como Lot, que siendo justo, la Biblia dice que Lot era justo, pero siendo justo, paso a paso nos vamos acercando al mundo hasta llegar a vivir como el mundo y a parecernos a él? Lot perdió todo, siendo justo. Perdió a su esposa, convertida en estatua de sal por su incredulidad, por su amor al mundo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes,
perdió sus terrenos y hasta perdió la cordura. Al final terminó medio loco, perdió la salud mental, viviendo en una cueva lleno de temores, ¿verdad? Y terminó su situación muy, muy difícil. Lo podemos ver ahí en Génesis, en el capítulo 19, si no me equivoco. Génesis capítulo 19. Pero ¿por qué esperar hasta perderlo todo cuando hoy mismo podemos arrepentirnos, darle la espalda al mundo y volver al Señor? Este mensaje es para cristianos que estamos caminando en amistad peligrosa con el mundo. Cristianos que se nos ha olvidado que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, que el verdadero arrepentimiento es darle la espalda al mundo. Por supuesto, Dios ama al pecador y podemos hablarles de Jesús, pero no irnos acercando como Lot, que fue poco a poco poniendo su tienda hasta que estuvo viviendo entre Sodoma y Gomorra. Y ahí mismo lo fue a rescatar el Señor, y si no fuera por el poder de Él y su misericordia, Lot hubiera perdido su vida también. Tenemos que recordar que los cristianos no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de Él. Que tenemos que estar dispuestos a cortar radicalmente con todo lo que nos hace caer. Llámese música, llámese series, llámese amistades, costumbres, cosas que el mundo hace y considera normal y que nos ve raro a los cristianos, pero los cristianos debemos ser radicales, apartarnos del mundo, pedirle a Dios un corazón circuncidado, no solo un cuerpo circuncidado, es decir, la religión externa, el llamarme cristiano por fuera es una cosa, pero pedirle al Señor que circuncide mi corazón, que me regale un corazón que lo ame a Él, que ame su pacto, que ame a Cristo más que todas las cosas. Un corazón sincero ante Dios. No esperes a que el mundo te decepcione, no esperes a perderlo todo, no esperes a perder tu salud, tus bienes, tu familia, tu trabajo. No esperes a recibir esa disciplina tan dura de Dios, sino que vuelve en amistad con Dios hoy mismo y por ello te vendrá bien.